Bienvenidos a una nueva clase en la cual daremos solución a un ejercicio por el método de análisis de mallas. Este ejercicio nos dice que obtengamos la caída de tensión en la resistencia de 5 ohms. Recordemos que el método de análisis de mallas es utilizado en circuitos donde tenemos más de una fuente, en donde los métodos tradicionales de solución de circuitos serie, paralelo, mixto no es tan fácil de aplicar. Entonces recurrimos a este método de análisis de mallas. Bueno, en nuestro circuito tenemos prácticamente 3 mallas, 2 fuentes, una de voltaje y una de corriente. Para facilitar nuestros cálculos vamos a convertir esta fuente de corriente a una de voltaje. El resultado sería una fuente de voltaje con una resistencia de 4 ohms en serie, dando por resultado un circuito con únicamente 2 mallas. Vamos a proceder a la solución. Lo primero que vamos a hacer es transformar la fuente de corriente en una fuente de voltaje. Tenemos una corriente de 3 amperes proporcionadas por la fuente y una resistencia de 4 ohms. Vemos que cumple con las características de ser una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Por lo tanto, podemos hacer la transformación de la fuente por una de voltaje, dando por resultado la fuente de voltaje y la resistencia de 4 ohms en serie. Para obtener el resultado de la fuente de voltaje, simplemente hacemos la operación corriente por resistencia. 3 amperes por 4 ohms da por resultado 12 volts, teniendo el siguiente circuito. Como ya lo comentamos, el resultado es una fuente de voltaje, 12 volts, con una resistencia de 4 ohms en serie. La resistencia como tal no cambia, lo único que cambia es la configuración. De estar en paralelo, cambia a ser serie. Veamos el acomodo de la fuente de voltaje. El positivo queda en la parte derecha de nuestra pantalla debido al flujo de la corriente. Recordemos que estamos trabajando de la forma convencional, por lo tanto, el flujo de la corriente es hacia la derecha de esta línea del circuito, por lo tanto, el positivo de la fuente también queda en el mismo sentido, hacia la derecha. Ya tenemos el circuito con 2 mallas. Ahora sí, vamos a aplicar el método de análisis de mallas. Recordemos el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es proponer los flujos de corriente dentro de las mallas. Para la primera malla vamos a crear el flujo de corriente o suponer un flujo de corriente en forma horaria. Y llamaremos I1 o la corriente de la malla 1. Para la segunda malla vamos a proponer el flujo de esta segunda corriente, de igual forma en sentido de las manecillas del reloj, y lo llamamos corriente I2. Ya tenemos este primer paso. El siguiente es obtener las ecuaciones. Las ecuaciones vamos a obtenerlas de una forma rápida. Vamos a analizar esta primer malla. ¿Qué es lo que nos dice? La fuente va a ser igual a las caídas de tensiones en la resistencia, por lo tanto va a ser 16, va a ser igual a I1 que multiplica a la sumatoria de las resistencias de la malla. I1 por la sumatoria de las resistencias de la malla, 4 más 5 más 6. Tenemos por resultado 15 ohms, que es el coeficiente que multiplica a I1. Más sin embargo, vemos que la resistencia de 5 ohms también tiene influencia por la corriente I2. Por lo tanto, también tenemos que sumarlo o restarlo según corresponda. Vamos a ver si lo sumamos o lo restamos. La corriente I1, que es ahorita nuestro análisis, va hacia abajo dentro de la resistencia, circula hacia abajo, mientras que la corriente I2 circula hacia arriba.
Dicho de otra forma, se opone. Estas dos corrientes al oponerse, por lo tanto, lo vamos a restar. 5 que multiplica a I2 que se opone al flujo de I1. Cabe señalar que la corriente circula de positivo a negativo, por lo tanto es la forma convencional y dejamos el voltaje con signo positivo. Muy bien, pasamos al análisis de la segunda malla, obtener la ecuación. Tenemos una sola fuente en esta malla, por lo tanto vamos a ver el flujo de la corriente que sale de positivo a negativo. Va en este sentido, por lo tanto es la forma convencional. Tendremos 12 volts positivos que va a ser igual a las caídas de tensión. Por lo tanto va a ser 12 volts, va a ser igual a I2 que multiplica a la sumatoria de las resistencias de la malla. 12 volts es igual a la suma de las resistencias de la malla. 4 más 2 más 5. Tenemos por resultado 11 ohms que multiplica a I2. Recuerden, estamos en la malla número 2. Pero también vamos a sumar o restar la influencia que tiene la corriente 1 en la resistencia 5, ya que se comparten en ambas mallas. La corriente I2 va hacia arriba dentro de la resistencia, mientras que la corriente I1 va hacia abajo. O sea, la corriente 1 se opone a la corriente 2, por lo tanto lo vamos a restar. 5 o menos 5 que multiplica a I1. Aquí tenemos las ecuaciones. Sacando los coeficientes en una matriz, tenemos los términos independientes, que son las fuentes, 16 y 12 volts, mientras que los coeficientes para I1, 15 y menos 5, para I2, menos 5 y 11. Vamos a resolver este ejercicio, obtener los valores de las corrientes I1 e I2 aplicando el método de solución de ecuaciones lineales por la regla de Cramer. Bueno, ¿qué nos dice la regla de Cramer? Primeramente vamos a definir una matriz que vamos a llamar la matriz A, que son los coeficientes de las variables I1 e I2. Lo que vamos a hacer es obtener la determinante de A y tener una constante. La determinante de A para un sistema de 2×2 es la multiplicación diagonal 15 por 11 menos la otra diagonal menos 5 por menos 5. Pueden hacer uso de su calculadora y comprueben que el resultado sea 140. Enseguida vamos a obtener el valor de la corriente I1. Para obtener el valor de la corriente, lo que vamos a hacer es sacar la determinante de una matriz dividido por el valor de la matriz o de la determinante de la matriz A sobre 140. Más sin embargo, esta matriz de análisis para la corriente I1 va a sufrir una modificación. La primera columna, que de valor de inicio tenía 15 y menos 5, los vamos a sustituir por los términos independientes, 16 y 12, que son los valores del voltaje. Los vamos a sustituir, sacar la determinante, dividirlo entre el valor de la determinante A, y eso nos va a dar por resultado la primera incógnita, o sea, I1. La determinante está dado de la multiplicación 16 por 11 menos la multiplicación 12 por menos 5, teniendo por resultado 176. Tenemos aquí la multiplicación menos por menos, nos va a dar positivo 60. Comprueben el resultado en su calculadora y debe de dar 1.685 amperes.
Vamos a hacer lo mismo con la incógnita de la corriente I2. Más sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es modificar los valores de los términos o de los coeficientes de I2. Nosotros en nuestra matriz inicial teníamos menos 5 y 11. Los vamos a sustituir por los términos independientes, 16 y 12. En esos otros términos quedan igual que la matriz inicial. Realizando la multiplicación, 15 por 12 menos 16 por menos 5. Dividido esto sobre la determinante de A, 140. 15 por 12 nos va a dar 180, mientras que 16 por 5 nos va a dar 80. Menos por menos es más. Resuélvanlo en su calculadora y el resultado debe ser 1.857. Por favor, compruébenlo. Ya tenemos los dos valores de las corrientes que circulan por las mallas I1 e I2. Ahora vamos a calcular la caída de tensión en la resistencia 5, que es lo que nos solicita nuestro ejercicio. Voltaje en la resistencia de 5 ohms. Es importante ver que la resistencia de 5 ohms, por ella circulan dos corrientes. Una corriente 1 que va en un sentido, mientras que la corriente 2 circula en sentido opuesto. Por lo tanto, estas corrientes se tienen que restar. Bueno, entonces la corriente que circula por la resistencia 5 es la diferencia de I2 menos I1. ¿Por qué I2 menos I1 y no al revés? Simple y sencillamente estoy haciendo la diferencia de la corriente de mayor magnitud menos la corriente de menor magnitud. Al hacer esto nos va a dar un resultado positivo. Si sustituimos los valores, tenemos que 1.857 menos 1.685 nos va a dar por resultado 0.172 amperes. Ya tenemos la corriente que circula por la resistencia de 5 ohms. Por lo tanto, vamos a obtener la caída de tensión. El voltaje por ley de Ohm es corriente por resistencia. Sustituyendo valores, tenemos que es la multiplicación de 0.172 amperes por 5 ohms. Por resultado tenemos 0.86 volts. Pueden comprobarlo en su calculadora. Por último, vamos a comprobar los resultados obtenidos de esta forma teórica con la simulación y comprobar que lo que estamos haciendo concuerde con el software. Abrimos nuestro Proteus, abrimos una hoja de trabajo y vamos a buscar los componentes en cuestión. La resistencia que la buscamos como minres, una batería de una sola celda, lo buscamos como battery, y una fuente de corriente, C source.
Hasta este punto ya tenemos nuestro circuito armado con los valores de resistencia, la fuente de voltaje y la fuente de corriente. Conecté un amperímetro para medir la corriente que circula en esta malla, otro amperímetro para medir la corriente de esta segunda malla, un amperímetro en esta línea para conocer el flujo de corriente que circula por la resistencia de 5 ohms, mientras que un voltmetro para medir la caída de tensión en la resistencia de 5 ohms. Damos play y vemos los resultados. Vemos que en la corriente que circula en la malla 1 nos da el medidor 1.69 amperes, mientras que los cálculos que obtuvimos fue 1.685. Entonces podríamos decir que es correcto el resultado. En la corriente de la malla 2 tenemos un valor de 1.86 amperes, mientras que el resultado nos dio 1.857. También podríamos darlo por correcto. Ahora en la resistencia de 5 ohms. Por resultado nos dio un valor de 0.172, mientras que tenemos en el medidor 0.17 amperes. Entonces también podríamos darlo por correcto. Aquí el signo vamos a hacer caso omiso, es debido al medidor, simplemente si lo conecto con las terminales encontradas se va a cambiar el valor del signo. Entonces lo que nos interesa en este momento es el valor de la magnitud, mientras que la caída de tensión, los cálculos nos dieron un valor de 0.86 volts, mientras que en el medidor tenemos exactamente los 0.86 volts. Entonces en este sentido podemos decir que los cálculos realizados son correctos. Finalizamos la solución de este circuito. Con este ejercicio damos por terminado la clase del día de hoy y nos vemos en la siguiente clase.